Dios les bendiga. Pueden tomar así. Está bien, están sentados. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la casa del Señor. Le invito a que vamos a la Escritura. Efesios capítulo 6. Amén. Ya lo encontré yo también. Pensé que no traía Efesios en mi Biblia, pero sí trae. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué privilegio que tenemos de estar en la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, para introducirnos un poquito en el tema, o para refrescar la memoria, si se quiere, estamos estudiando el libro de Efesios. Las hermanas el día sábado pudieron compartir también el capítulo 5. Y hoy vamos a adentrarnos un poquito más en el capítulo 6, ¿sí? Algo que ya hemos comentado, ya hemos estudiado, pero que vamos a profundizar en la medida que Dios nos vaya dejando ver más de la profundidad de su palabra. Y la Biblia dice, o la Biblia asemeja a la vida de un cristiano como a una guerra espiritual, ¿sí? Todos de alguna u otra manera hemos sentido esa presión de una batalla espiritual, de una guerra en el espíritu. La Biblia también nos dice que esta batalla no podemos afrontarla, no podemos hacerle frente con armas, si se quiere, rifles, ¿sí? Pistolas, ¿sí? Cosas de acero, de hierro. Porque está escrito en 2 de Corintios, donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para, amén, para destrucción de las fortalezas. Así está escrito. Esas armas poderosas que podemos usar para ir a la batalla, para ganar una guerra espiritual, es la que describe Pablo, ¿sí? La que hace referencia a Pablo en esta carta a los Efesios. Y vamos a leer la palabra de Dios en el verso 10, lo vamos a leer hasta el 16 incluido. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Amén. Bueno, Pablo está enfatizando aquí en el verso 11, si usted posa su mirada, cuando dice vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánta armadura de Dios? De toda, ¿sí? Hay un común denominador, lo vamos a ver. Pero Pablo está poniendo énfasis en este versículo 11, ¿sí? Donde dice vestíos de toda la armadura de Dios. La armadura de la fe. ¿Y esto por qué de repente podríamos decir el énfasis, un primer énfasis que hace Pablo sobre la armadura de la fe? Toda la armadura de la fe. Porque si nosotros nos ubicamos o nos ambientamos en una guerra, de repente
pudiera estar llegando el enemigo nos ataca y algún soldado podría salir corriendo, ¿sí?, a defenderse y se podría olvidar alguna de sus útiles, alguna parte, un arma, un casco, podría salir de esa forma. Así también muchos cristianos salimos a la guerra, a la batalla espiritual en pijamas. No estamos, en pijamas porque alguna parte de la armadura no estuvo en su lugar. Alguna parte de la armadura nosotros nos olvidamos, la dejamos en casa, la dejamos ahí en ese lugar y no donde tendría que estar. Por eso pone énfasis Pablo cuando nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Y eso, acá está el propósito de la vestimenta, de la vestidura de la fe, de la armadura de la fe. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Está claro cuál es nuestro enemigo. Pablo nos está dejando divisar ya contra quién vamos, contra las acechanzas del diablo, del enemigo, dice uno. Bueno, este es el mismo Satanás. Firmes en las acechanzas. Esta palabra acechanzas significa astucia para engañar, es decir, una persona astuta que está pensando cómo hacer el mal. Esto está significando aquí la palabra acechanzas. Es astuto para traicionarte, ¿sí? En eso está haciendo referencia Pablo. Aquí estas palabras, si se quiere, son las mismas palabras que utiliza el apóstol Pedro en el capítulo 5, verso 8. En donde Pedro nos dice en ese versículo, en esa porción de la Escritura, ser sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí o qué nos está advirtiendo? Que nosotros debemos estar en nuestros 5 sentidos, debemos estar atentos, debemos estar expectantes, alertas. ¿A qué? A las acechanzas del enemigo, ¿sí?, a ese mover que hay alrededor de nosotros para que podamos caer en la trampa de Satanás. Estar sobrios, sed sobrios y velad, dice Pedro, con nuestros 5 sentidos atentos, ¿sí? Nuestros 5 sentidos atentos. Más de uno de nosotros siempre estuvo más el oído nuestro oído prestándole al enemigo, ¿sí? Lo primero que nosotros escuchamos, por dar una ilustración de repente, por ilustrar este momento, esta parte, es, se enojó con su esposo o con su esposa. Lo primero que vos escuchás es, contestale, no te quedes callado, ponerle los puntos sobre la I, hacerle saber quién es el sacerdote del hogar. ¿Sí? Lo primero que uno escucha, eso no provino de Dios. Ese es el argumento, ese es el pensamiento negativo que viene del mismo infierno. ¿Para qué? Para que si eso se anida en nuestro interior, obviamente que después va a salir de esa misma forma y uno va a gritar, uno va a faltar el respeto, va a decir tantas cosas que después uno dice, ¿para qué dije eso? ¿Para qué lo habré dicho? Entonces, hay que empezar a pedir perdón. Ya hablé, bueno, tendré que ir a pedirle perdón. Y antes de ir a pedir perdón, más vale, prefiero y me entreno en callarme. Así no tengo que ir a pedir perdón. O sea, controlar nuestro lenguaje, nuestra forma, nuestra manera de hablar. Otra ilustración que podríamos utilizar para entender mejor esto que está hablando Pedro en las palabras del apóstol Pablo es justamente cuando una persona en estado de ebriedad se pasa un semáforo en rojo, llega a una esquina y choca con un vehículo, ¿sí? En un sentido de ebriedad, en un sentirse ebrio, en ese momento de ebriedad de este hombre, uno le pregunta, ¿y qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo chocaste? ¿No? Y él te dice, no lo vi, tremendo camión. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa respuesta? Porque las facultades, él estaba en su interior desequilibrado. Es decir, él no había solamente tomado vino, sino que el vino lo había tomado a él. Es decir, que sus sentidos no estaban todos alineados, no estaban todos en el mismo sentir. Amén. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.
Pablo, el apóstol Pedro sigue hablando en 1 de Pedro capítulo 5 y nos dice que ¿por qué debemos ser sobrios y velados? Porque nuestro adversario, el diablo, ¿sí? Lo que nos dice Pablo, acá nos dice Pedro, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente anda alrededor. ¿Alrededor de quién? De nosotros. De los que hacemos bulla, de los que pateamos el nido del enemigo. Anda buscándonos, ¿para qué? Para devorarnos. No nos anda buscando para ponerlo la traba, para que nos peguemos un golpe. No anda buscando el diablo hacer eso con nosotros. El diablo, el enemigo, como nos deja ver claramente la palabra, es para destruirnos, es para devorarnos. Eso es lo que quiere hacer el mismo infierno. Quiere vernos derrotados, caídos, sin victoria. Por eso justo las palabras que compartía la hermana Marta, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, tira la moneda. Estás a tu suerte. Pero en Cristo Jesús las promesas son todas ciertas. Todas ciertas. Amén. Y esto le está pasando a todos los cristianos en todo el mundo. A todos lados, en todos lados. Todos los cristianos tenemos acechanzas. Todos los cristianos tenemos acechanzas. En nuestro lugar de trabajo, en donde estamos, siempre hay alguien usado por el mismo infierno. Siempre hay una situación en donde el enemigo puso la trampa. Como aquellos hombres que ponen la trampa en el campo y van después de 2 o 3 días porque ya a lo mejor estuvo ahí agarrada el animalito, ¿no? El zorro, la comadreja, no sé. Esa trampa. Él espera, Él es astuto, entonces quiere que caigamos, pero en Cristo Jesús, que es la luz en nuestras vidas, es la que nos da el discernimiento, es la que nos deja ver que eso es una trampa del enemigo, no proviene de Dios, no proviene de Dios. Ahora, el verso 12, Pablo nos está diciendo aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Bueno, eso lo entendemos de repente, ¿sí? Nosotros lo estamos entendiendo, pero vamos a ajustar un poquito más esta porción de la Escritura. Esta palabra en el griego está mejor, todavía más clara, en la Nueva Traducción Viviente, y dice así, escuche. No tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. De los lugares celestiales. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 1, verso 3? Búsquelo. Porque yo leía hoy esto y ellos se están haciendo berrinche en los lugares celestiales. Hay una particularidad, es invisible. Estamos peleando contra un enemigo que es invisible, ¿sí? Pero también estamos batallando o guerreando contra el mismo Satanás que se puede disfrazar como de ángel de luz, ¿sí? Esa es la mentira del diablo cuando una estatua llamada tal llora sangre. Un ángel de luz. Y muchos dicen, wow, es que la Virgen está llorando y va a pasar algo. ¿Sí? Eso es mentira. Eso es mentira. La luz de repente es Cristo. El ángel de luz se puede vestir, se puede disfrazar, dice. Es decir, ¿qué es disfrazarse? Aparentar algo que no es. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 1, verso 3? Que hemos sido, ¿qué? La última parte. Bendecidos con toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales. En los lugares celestiales podemos estar en paz, podemos estar tranquilos. Mientras estemos en Cristo Jesús, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. No importa cuál sea la situación, pero tenemos la promesa de Dios. Es lo que leyó la hermana. ¿Quién podrá separarnos? Nada, nadie, nada. Mire, y eso es, de repente
algo muy gozoso para cada uno de nosotros. Debería ser para todos. Que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y qué dice aquí lo que estamos leyendo? Que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, pero allí tenemos toda bendición. Estamos equipados para afrontar esa guerra. Eso es bendición. Dios te bendiga, significa Dios te equipe. Dios te equipe, Dios te dé esa armadura, Dios te fortalezca, Dios, ¿sí? Eso es bendición. Bendición, hermano. Dios te equipa, hermano. Traducido. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Amén. Ahora, hay una situación, hay un momento en la vida del rey de Acab. Esto está, después lo busca en su casa. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Después usted lo lee en su casa. Es una historia, un acontecimiento en la vida del rey Acab, el rey de Israel, en donde él se junta con el rey de Judá, Josafat, ¿para qué? Para ir a tomar la tierra de Ramot. ¿Sí? Entonces, pasan unas circunstancias, unas situaciones, habla el profeta de Dios, les dice que más bien se queden en su casa, tranquilo, en paz, pero sin embargo los reyes, viendo el poder de su ejército, salieron a la guerra. La palabra dice que Acab se disfrazó y le dijo a Josafat, al otro rey, que vaya con sus vestiduras reales, y juntos salieron al campo de la batalla. El rey de Siria, que era el que estaba tomando esa tierra, que era el rey de esa tierra, esa parte, le dijo a sus capitanes que no busquen a ningún soldadito, ni ningún soldado grande, nada. Que vayan directamente al rey y que lo maten. Cosa que esto no sucedió. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a perseguir al rey, llegan un momento que se acercan y cuando grita Josafat, los capitanes del ejército enemigo se dan cuenta que no era el verdadero rey y lo dejan. Pero dice la palabra de Dios que un hombre, ¿sí?, un flechero, tiró al azar una flecha. ¿Y a dónde cayó esa flecha? Entró por una de los hendiduras de la armadura del rey Acab. Lo clavó. Empezó a sangrar. Le dijo a su cochero, volvamos porque estoy herido. Se desangraba. A la tarde el rey Acab muere. Pero él estaba disfrazado. Nadie advertía. Él estaba figurando como algo que no era. Pero sin embargo el tiempo había llegado. Y es algo ya se los hago saber, ya se los enseño. Fue la desobediencia lo que hablamos el domingo pasado. El profeta de Dios dijo que no tenían que ir porque Jehová no le entregaba al enemigo en sus manos. Pero ellos fueron lo mismo. Entonces es como que ya corrieron por su suerte. Salieron de la cobertura de Dios. Están por su propia ley, como hablamos no hace mucho tiempo. Utilizaron su propia ley, su propia creencia. Hicieron conforme a sus deseos y no a la voluntad de Dios. Vuélvase no saque el dedo de Efesios capítulo 6 y vuélvase unas 3, 4 hojitas. Segunda de Corintios capítulo 11. Quiero que lo leamos, le invito. Segunda de Corintios capítulo 11. ¿Están ahí? ¿Amén? Bien, dice la Escritura, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, ¿cómo? Se disfrazan, como hizo el rey Acab, como hace el mismo Satanás. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 14. Y no es maravilla, o sea, wow, no sorprenderse, no. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? No se sorprendan. No tienen para qué sorprenderse, no es que, uy, mira lo que está pasando. No.
Esto es el tiempo donde está sucediendo, donde está aconteciendo todo esto. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conforme a sus obras. El diablo, Satanás, se disfraza como ángel de luz, pero también los hombres y mujeres que sirven se disfrazan como, ¿sí? ¿Para qué? Para conformar sus obras. Es algo propio, algo egoísta, algo centrado en el yo, de manera fraudulenta, dice, ¿sí? Fíjese que la lucha aquí es contra personas malas, que te quieren hacer el mal, que pactan, ¿sí? Que entregan o que se ponen de acuerdo con el infierno para hacer esto, aquello, lo otro, a cambio de. Es lo mismo cuando le tiran el cuerito, esto está despaletillado, que esto, todo. ¿Y quién te lo toca? Una mujer, un hombre que dice, no, pero yo quiero ayudar a Dios y tiene un montón de estatuas atrás. Mentira del diablo. Las manos sucias, las manos llenas de maldad, ¿sí? Te lo va a sanar, sí, claro que lo sana, pero lo que adquirió fue un derecho en la vida de esa persona, de ese niño. Un derecho legal el diablo comienza a tener sobre ese cuerpo. Pequeño detalle. Bueno, pero lo bautizamos ya y le echamos el agua para que se le vaya para que el diablo no le entre. Pero después los padres, en la ignorancia o en la desesperación de ver a su hijo sano, hacen cualquier cosa. Eso no proviene de Dios. Eso no es bíblico. Eso está mal delante de los ojos de Dios. Pero muchos lo hacen. Y después los problemas lo pasa uno, no lo pasa el vecino. Estos hombres y mujeres que quieren hacer el mal, sabemos, están inducidos, están guiados. ¿Por quién? Por espíritus de maldad. Esto nos está diciendo Pablo. Vuelva a Efesios capítulo 6. Vuélvase para ahí. Vamos a leer el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por tanto, es decir, por todo lo que acabamos de hablar, ¿sí? Otra vez, es la segunda vez que Pablo hace énfasis en que tomad, ¿qué? Toda la armadura de Dios. Es el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. El día malo. ¿Sí? Tomad toda la armadura de Dios para resistir el día malo. Mire, si nosotros llegamos a la noche, al final del día y estamos de pie, algo práctico, Señor, gracias. Ser agradecido con Dios. Y bueno, pero ¿qué Él hizo? Cosas que nosotros ni nos imaginamos hizo. Un camión que venía sin freno, Dios lo hizo doblar para allá y no te atropelló. Un avión que se le acabó la nafta y se iba a caer arriba tuya y Dios no lo permitió. Cosas que ni nos imaginamos. Ya estoy exagerando un poco, parecería exagerado, pero cosas que ni nos imaginamos. Dios nos salvó, Dios nos libró. Ay, que justo iba a ir, pero no ir, yo sé. Sí, es Dios, es el Espíritu Santo, ahí, tranquila, quédate, no vayas, ¿sí? Guardate, protegete, ¿sí? Ahí, quédate. Entonces lo práctico que debemos hacer nosotros es, Señor, gracias. Amado Dios, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque estoy de pie aquí, estoy sano y salvo. Tú me has guardado, tú me has protegido, tú me has amparado de cuántas cosas, Señor, tú me libraste. Gracias, Padre, porque estuve tan tentado, pero tú me mostraste la puerta por donde salí y no caí en pecado. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y aún cuando alguien de nosotros haya caído en pecado, cuando hayamos hecho las cosas mal. El apóstol Juan nos dice en su carta, en su primera carta,
abogados tenemos para con el Padre? ¿A quién? A Jesucristo. ¿A Jesucristo? ¿A Jesucristo? El justo. Amén. Jesucristo el justo. Es decir, pecaste. Esto no es mágico. Solamente tenés que rendirte y reconocer. Papá, pequé. En el nombre de Jesús te pido perdón. Y Dios es perdonador, es un Dios perdonador. Te va a perdonar. No, pero lo que hago es que yo, para que me purifique, tengo que caminar 30 cuadras descalzo, ir y volver. No, eso no es así. Eso es la religión. No es así, no tiene sustento bíblico. Ninguna Biblia habla de eso. Eso es religión, son dogmas nada más. No es doctrina, no es enseñanza de parte de Dios. No tiene sustento bíblico, para nada. Y el verso 14 dice, estad pues firmes. ¿Sí? Otra vez Pablo, terminó el verso 13, estar firmes. Empieza el verso 14, estar firmes. Otra vez Pablo poniendo énfasis. ¿En qué? Estar firmes, estar seguros, estar fuertes, estar sin cambios, allí firmes en la verdad. Firmes, sólidos, mantenerse firme. Y después Pablo comienza ¿qué? Describe 3 cosas. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Segundo, vestidos con la coraza de justicia. Tercero, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Y esto qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Que nosotros debemos identificarnos de una manera completa y total con Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Debemos identificarnos, yo soy cristiano. ¿Cuántos de nosotros podemos ya levantarnos y decir, yo soy cristiano, voy a la batalla? ¿Cuántos de nosotros estamos alistados ya para salir a la guerra espiritual? Vestidos con la coraza de justicia. Este coraza de justicia, Pablo está viendo al soldado romano, ¿sí? Y en base a eso, Pablo dice, el chaleco, la coraza de justicia consiste básicamente en un chaleco en donde el soldado romano llevaba en su parte superior, en el torso, digamos, cubría parte de la espalda, pero todo el frente, su pecho, su estómago. ¿Cuál era el objetivo? Es cubrir, guardar los órganos vitales, el corazón, el estómago, los órganos vitales, ¿sí? Guardar de eso. ¿Contra qué? Contra las armas del enemigo, contra las flechas, ¿sí? Contra las lanzas, contra toda arma del enemigo. El chaleco cubría, decía, esa parte del pecho, ¿sí? Cubría la parte del pecho. Ahora, ¿cuál es la analogía? Es decir, ¿cuál es la semejanza que está utilizando? ¿Qué nos quiere decir Pablo con todo esto? Que la coraza de justicia del creyente es Jesucristo. Jesucristo y su verdad. La justicia de Jesucristo que nos ha sido dada. Por eso el Satanás, Satanás es el que nos manda al frente, ¿no? Es el acusador de los hermanos. Y le está diciendo, mira Dios, allá la María, allá Juancito, allá Pedrito, mira lo que está haciendo. Entonces Dios, ¿no? Si se quiere, mira y no nos está mirando a nosotros, sino que está mirando a Jesucristo y su justicia en nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? 1, 2, 3, 4, 8, 20, 188. Bien, amén. Gloria a Dios. Claro, hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Podemos tener paz. Podemos estar confiados. Amén. Pero hay un aditivo a todo esto. Debemos tener una vida recta. Nosotros debemos trabajar en tener una vida de integridad. Una vida completa. ¿Sí? Una vida completa, íntegra, recta. Es decir, debemos vestirnos de Jesús. Debemos vestirnos de Jesús.
Tenemos que poner de nuestra parte también y hacer las cosas que dice la palabra de Dios. Hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos. Dejar de hacer las cosas que Dios dice que dejemos de hacer. También, todo eso está en la palabra. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado de un soldado es vital para la batalla, porque necesita estar firme cuando va a guerrear, cuando va a ese cuerpo a cuerpo con el enemigo. Tiene que estar firme, sus zapatos, sus botas, tienen que ser las adecuadas, tienen que ser muy buenas botas, si se quiere. ¿Para qué? Para batallar. Y no tan solo para eso, sino para caminar por tantos terrenos diversos. ¿Sí? Porque iban caminando hasta el pueblo, hasta la ciudad donde iban querían conquistar. Tenían que tener un buen calzado. ¿Cuál es la analogía que está haciendo Pablo aquí? ¿Cuál es la semejanza que Pablo nos deja ver? Es que el calzado del creyente es la posición que tiene en Dios. Es la posición que tiene en Dios. Yo estoy firme en el Evangelio. Sí, pero hay que hacer aquello y lo otro, ¿no? Sí, en la palabra de Dios, ¿dónde está? ¿Sí? Vamos a hacer aquello y lo otro y vamos a echarle sal aquí. ¿Dónde está? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo podemos? Sí, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tenemos que buscar eso, la ley, la ley madre, ¿sí? La palabra de Dios. Nosotros tenemos paz en Cristo porque Cristo vive en nosotros. Porque Cristo nos dio la paz, nos dio esa libertad. Cristo nos dio de su amor. Fue obediente hasta lo sumo. Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo. Cristo. 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 ¿Quién? Jesucristo. Amén. Jesucristo. O sea, nosotros como hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo, con el espíritu de poder que hay en nosotros, ¿sí? Con la seguridad que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Que aun cuando el momento sea difícil, complicado, no sabe por lo que estoy viviendo, sí, por eso, pero es necesario, solamente un poco de tiempo. Estén tranquilos porque yo he vencido al mundo. Bueno, entonces nos podemos quedar tranquilos, claro, nos podemos quedar en paz. No, nosotros nos afligimos muchas veces. Nos desesperamos. Si se corre el dólar, si sube la nafta, si nos desesperamos, ¿qué va a hacer? Ya va a subir esto, ya va a subir lo otro. Voy a dejar de comer papas. ¿Cuándo comemos asado? Bueno, en el 2016 comí asado, después nunca más. No importa, acá estoy. ¿Sí? Pero hoy por hoy, pero no puede ser que ya no comemos lo mismo que antes, parecemos pobres. No es eso. Hay que comer un poco menos, nada más. O sea, no es gran cosa, no nos vamos a morir. O sea, estamos bien. Podríamos ajustar de ese lado. ¿Sí? Podríamos ajustarlo, claro. Nos vamos a juntar a charlar y siempre hay algo para comer. Hay como 1.000 pesos en comida, ¿no? En la juntada, 1.000 pesos. Y decís, ¿de dónde sacamos eso? Claro, del mundo. Del mundo era así. Y la Coca-Cola, que te hace mal, ¿sí? Y las 8 pizzas y el queso, que te hace mal en exceso. Y uno se pone a pensar, pago y gasto plata para que me vaya mal. ¿Sí? Podríamos comer una pizza entre todos. Pero es poquito, Víctor. Bueno, pero si es para probarnos, para que engordemos y compartimos, ¿no? Es así, es así. O sea, podríamos ajustar por ese lado. Nuestra economía también se equilibraría un poquito más, ¿no? Nuestro peso también se equilibraría. Bueno, podemos marchar a la batalla sin tener dudas de la posición ante Dios. Tenemos paz en nuestro interior y no debemos tener miedo de tropezar. ¿Por qué? Porque nuestro calzado está seguro en Cristo Jesús. Está seguro en Cristo Jesús. Son las verdades del Evangelio las que nos dan la solidez para caminar en cualquier terreno. La verdad.
Si usted tiene que predicar, si usted tiene que orar por alguien, seguro en Cristo voy a orar. Afirmado en el Evangelio. ¿Sí? Voy a ir a ver a alguien allá en Guanchín. No, porque ahí no sabe lo que es. Ahí no se puede ni predicar. El diablo en todos lados está. Gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, principados, potestades, en todos lados está. La guerra es la guerra aquí, en Guanchín y en cualquier parte del planeta. Guerra es guerra. Tenemos que estar expectantes, tenemos que estar atentos. Ahora, la Biblia dice que debemos que tomar otro implemento más para la batalla. ¿Y cuál es este implemento? Es el escudo de la fe. El escudo de la fe. Mire, lea conmigo el verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Están ahí? Amén. Sobre todo, hay un énfasis, porque dice sobre todo, coma, y sigue la palabra, ¿sí? Escúcheme. Sobre todo, ¿qué pasó con el rey Acab? La ilustración que tomábamos. El rey Acab estaba luchando y no tenía el escudo. ¿Por dónde entró la flecha? Por una parte, por una hendidura de la coraza, de la armadura. No tenía el escudo. No se podía defender. No se pudo defender. Fue una flecha al azar. O sea, como, sí, para allá. Y justo le pegó al azar, tiró y le pegó a Acab. Fíjese, ¿sí? Lindo el trabalengua. Salió bien. El soldado romano cuando iba a tomar una ciudad, escuche, iba cubierto con un escudo. Hay dos escudos. Hay un escudo más bien circular así, medio chico, ¿sí? Si se quiere, porque con ese se defendía, era el más usado para la lucha cuerpo a cuerpo. Con este se defendía y con este la espada, ¿sí? Pero había otro escudo. Había un escudo más grande, más ancho, de unos 80 centímetros por 1,40, 1,60 de alto, ¿sí? O sea, yo que soy alto, ese escudo no me tapa. Cierro paréntesis. Pero había un escudo más grande, escuche, 80 centímetros, es decir, está cubriendo todo el cuerpo del soldado. 1,60 m, o sea, el escudo viene acá, más o menos, ¿sí? De los pies hasta por acá. Entonces el soldado va a la guerra, va con el casco puesto, ¿sí? Lo único que él saca así son los ojos. Acá está viendo porque va con el escudo. Entonces los ojos nada más se dejan ver. Y del otro lado están los flecheros, ¿sí? Van llegando a la ciudad y empiezan los flecheros. Tiran un montón de flechas. Primero, ¿qué hacen? Le prenden fuego, la untan en brea, le prenden fuego y la largan. ¿Sí? Este escudo no era cualquier escudo. No era cualquier escudo, era un escudo que estaba bien trabajado. Un escudo que tenía su tiempo. ¿Por qué? Porque eran como una madera tras de otra, 2, 3 maderas. Estaban forrados en cuero, tenían pedazos ¿de qué? De metal. Bien, amén. Está atento, amén. Va un paso más adelante que yo, ¿se dan cuenta? Tiene metal, ¿sí? ¿Por qué? Tenía un propósito. Cuando venían las flechas, ¿sí? En ese metal chocaba y caían. Todas esas flechas encendidas, ¿sí? Que llegaban, ¿qué hacía el soldado romano? Mojaba su escudo, lo mojaba en agua y cuando entraba la flecha encendida se apagaba. Ese era el propósito. Entonces, ¿cuál es la alegoría? O sea, ¿cuál es la semejanza que Pablo está haciendo aquí? El escudo de la fe. ¿Sí? El escudo de la fe. Es la firme confianza en el Señor y en su palabra. Este es el escudo del cristiano. El escudo de la fe consiste en esto, en la confianza en el Señor y en su palabra. Hemos sido llamados para vivir en su palabra. En su palabra. Entonces, cuando las tentaciones queman, ¿sí? Cuando la circunstancia está bien complicada, ese momento de tu vida es muy adverso, cuando te asaltan las dudas, ¿sí? Cuando todo esto está sucediendo en tu vida, la fe
mira para arriba y dice, yo creo en Dios. Porque a Dios no se le escapa nada. Dios no está durmiendo la siesta mientras vos estás en problemas. No es así. Dios es Dios soberano, cantábamos. Es decir, que tiene el control de todos y de todas las cosas. Dios es soberano. Y si Dios lo permite, no es que, ay, se me pasó, hermano, hijo, hija. Disculpame, no estuve atento. No, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Todas significa todas. Las buenas y las malas. Todas. Todas, absolutamente todas. Ayudan a bien a los que hemos sido llamados. En Marcos 11, capítulo 11, verso 22, Jesucristo dice, confiad en Dios. Confiad en Dios. Confiad en Dios. Tenga latente este versículo. Confiad en Dios. Es decir, que la fe se usa como un escudo. Claro, sí. Porque una de las trampas más usadas por Satanás es el engaño. Es el engaño. Va a insinuar situaciones, cosas, palabras, va a insinuar, ¿sí? Pero nosotros debemos estar parados, prestos, calzados con el pie del evangelio, con el calzado del evangelio. Y tenemos que estar seguros, confiados en el Señor y en su palabra. Por eso cuando venga una idea que va en contra de Dios, ¿sí? Una idea que va en contra de Dios, escuche. Quieren poner en vigencia la ley de aborto, ¿sí? ¿Y qué dice el hombre? ¿Qué dice el infierno? Estamos pensando en no estamos hablando de cosas religiosas, sino que estamos hablando de la salud de la mujer. Mentira del diablo. Eso no es cierto. No estamos hablando de religión. No lo saque de contexto. Estamos pensando en la salud. ¿Sí? Eso es mentira. Eso es mentira, hermano, hermana. No hay forma ni médica, ni científica, ni religiosa, ni de ningún punto de vista se puede justificar eso. Sino, como leíamos en 2 de Corintios, es para su propio provecho. Es para su propio provecho, no es para dar solución a nadie. Al contrario, con todo eso, lo único que se va a hacer es perjudicar muchas mujeres. Se va a perjudicar muchas mujeres. Es más, es tan cierta la mentira del diablo que dice que es un aborto seguro y gratuito. Seguro, gratuito y... ¿Cómo es? Legal, seguro y gratuito. Bien, el hospital no tiene ni curita. ¿Y va a ser seguro? Rayos, hay algo que no cierra. Utilice la lógica, ni la lógica te cierra. Cuando estamos sabiendo y escuchamos las noticias que la salud de la provincia de La Rioja, ¿sí?, está mal y va a ser seguro, gratuito. Si no hay para curita, ¿cómo vamos a hacer? O sea, es una cosa... Y muchos dicen, sí, ¿no? Fíjese cómo los principados influyen en esas personas. Cómo las potestades, cómo los gobernadores de las tinieblas ponen presión. Hablamos de esto, la presión que tenían los diputados para poder sancionar, para poder darle media sanción a esta ley. Y un diputado dijo el otro día, ¿y usted por qué votó a favor? No, dice, porque a mi hija y a mi esposa le parecía que estaba bien esto, es para defender a la mujer. O sea, no tenía ni idea. Él fue a votar y puso el sí porque la mujer y la hija le dijo. Las mentiras del diablo, las mentiras de Satanás, el engaño, ya lo hizo, ya pasó. Bueno, consecuencias. Eso es de Satanás, eso es del infierno. Pero gracias a Dios que Dios nos dejó lo que Pablo enfatiza, sobre todo. Esta es una palabra, espera que lo tengo aquí anotado, deriva del griego epipasin, sobre todo, que significa sobre todo lo demás, o sea, es abarcativo, ¿sí? Es abarcativo. ¿Está bien la armadura? Sí, está bien, pero nos falta el escudo de la fe. Esto es lo que le estaba faltando
al rey Acab. Dios le habla a David en 1 Samuel capítulo 17. Y inspirado por el Espíritu Santo, David recibe esta palabra, o es infundado en su interior, es impartido en su ser, ¿qué? Poder batallar contra el gigante Goliat. Dice la Escritura que cuando él llegó a ese lugar, ya hacía varios días que el ejército de Israel estaba parado, estaba inactivo, estaba lleno de temor. No reaccionaba, no había un hombre que podía ir a hacerle batalla a Goliat. Pero sin embargo, David, ¿sí?, dice: rey, yo voy a ir, lo voy a matar encima. Cuando el rey Saúl vio esa convicción, esa determinación, le dijo: está bien, David, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a vestir con mi armadura. Entonces le puso la armadura a David. Una armadura que estaba vieja, si se quiere. Una armadura que de repente estaba llena de la cobardía de un rey. Entonces cuando David se pone todo eso, los estudiosos, los teólogos dicen que entre unos 18 o 20 años tendría David, joven como yo. Se sacó toda la armadura y dijo: no puedo con esto, no la sé usar. No voy a poder. Se despojó de toda esa armadura porque él tenía el escudo de la fe. Esto, lo que estaba aconteciendo, era algo real sobre la tierra, se estaba suscitando, pero ahí había algo en lo espiritual. Decía David: yo puedo en Cristo, si se quiere. Yo puedo, Dios me está ayudando, Jehová de los ejércitos está conmigo. Yo lo voy a matar, le voy a cortar la cabeza encima. Este es el último día de este grandulón. ¿Sí? Y así pasó, y así sucedió, y así aconteció. Sabía David, un joven, sabía David que no era con su fuerza, que no era con espada, que no era con ejército, sino que era con el Espíritu Santo. Eso está en Zacarías, en el libro de Zacarías. Pero después viene otro episodio. ¿Cuál es? Cuando vienen, después de haberlo matado a Goliat, vuelven a Israel, ¿sí? El ejército israelita vuelve a su tierra, y en las diferentes ciudades dice que salían las mujeres con panderos y danzaban y cantaban. Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10.000. Y eso lo puso en celo al rey Saúl, lo puso mal, a tal punto que quiso matarlo a David. Comenzó la persecución de David muchos años. Quiso Dios que David pudiera estar frente del rey Saúl y tendría esa oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. Él esperó en Jehová, él esperó en Dios, él activó su fe, y él sabía que esto que estaba viviendo era necesario. Algo Dios va a hacer en esto. Todas las cosas ayudan a bien. Esto no estaba fuera del conocimiento de Dios. Dios sabía, Dios permitía. Y había propósitos con esto. Claro, después sería el rey David, el rey de Israel, el hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Acompáñeme, segunda de Samuel. No saque el dedo de Efesios. Segunda de Samuel. Está en el Antiguo Testamento. Capítulo 22. Amén. Ahora vamos a empezar con la prédica. Esto era la introducción. Esa sonrisa como que me quiero ir, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 1. Dice la palabra de Dios. ¿Están ahí? Amén. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos. ¿Y de qué? Y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza. Está cantando David. Es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Estaba seguro porque sabía en quién había confiado. Por eso dice David: mi escudo
mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. De violencia me libraste. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. Y en mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Amén. Amén. ¿Está en problema? ¿Está en situaciones adversas? ¿Está bajo fuego? ¿Está en prueba? Bueno, David nos enseña que tenemos que hacer una cosa: clamar a Dios. Clamar a Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Clamar a Dios. Usted tiene un problema en el trabajo, clamar a Dios. Usted tiene un problema en su matrimonio, clame a Dios. Usted tiene un problema con sus hijos, con su hogar, con su finanza, clame a Dios. Clame a Dios y utilice el escudo de la fe. Utilice el escudo de la fe. Use el escudo de la fe. Jesús dijo que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Claro, y esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Y bueno, será que si Dios lo permite es con propósito. Pero clamar a Dios, esta es tu voluntad, Señor. Me acordaba del siervo Gille Ávila, cuando su madre estaba enferma. Esto proviene de ti, Señor, tú lo permites. Dice que él oró en la misma pieza donde estaba. Y él clamó a Dios: esto es, Señor, yo entro en ayuno ya a favor de mi madre. Esto es voluntad tuya. Y Dios le dijo: esa no es mi voluntad. Y él oró, ayunó, clamó a Dios. Creo que es al tercer día, una cosa así, le impuso las manos, oró y se paró la señora. ¡Qué tremendo! Cuando estás en la voluntad perfecta de Dios. Por eso el salmista dice: enséñanos a estar en tu voluntad. Enséñanos a estar en tu voluntad. Enséñanos. ¿Qué podemos advertir entonces? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros, muchos de los cristianos, estamos desprotegidos. No estamos activando el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque no sabemos usarlo. Es decir, al no estar activado el escudo, al no levantar nuestra fe, al no afirmarnos en Cristo y en su palabra, en Dios y en su palabra, estamos desprotegidos. Entonces cualquier lanza, cualquier flecha que llega a nuestra vida, a nuestro ser, ¿viste? El hermano Miguel no me saludó. Flecha. Sí, bueno. Ya me puso distancia con Miguel. Flecha. Eso es lo que quiere el enemigo. Dividir, separar, destruir. Llega esa flecha, entró. Acuérdese, es una punta de hierro que viene con mucha temperatura porque viene prendida, viene encendida. Y entra, es como el cuchillo caliente en la manteca, así. Veo que se derrite así, no hace ni fuerza. Eso es exactamente lo mismo que hace una flecha cuando entra en una persona. Destruye. Mata. In out, fuera de juego. Hay un ganador, Satanás. Te quedaste en el camino. ¿Sí? Le decía a las hermanas esta mañana: estamos caminando, pero tenemos que ir con el escudo. ¿Sí? Con el escudo. Ahí, caminando. Vamos firme a la batalla. Seguro. Se paran a ver la vidriera al lado, así. El escudo para allá, allí. No. No, esa es la distracción. ¿Sí? Esa es la distracción. Dice, es una oferta, un par de botas, 4.800 pesos. ¡Wow! Dame 2. ¿Sí? Porque encima es eso, ¿viste? Antro de perdición y encima caro. Amén, dicen los hombres. Ay, Señor amada. Bueno. Otra cosa que podemos ver en este pasaje.
Otra cosa que podemos ver es que el escudo no lo vamos a recibir del cielo, así, ahí te lo tira Dios. No. El escudo, dice la palabra, tomad el escudo, apropiarse del escudo, empuñarlo al escudo, hacerlo propio, hacerlo mío. Tomad el escudo de la fe, eso dice Pablo. Tomad el escudo de la fe. Y esto para los cristianos de hace 15 años que están en la iglesia, 10 años, 5 años, para todos, ¿sí? Para todos. Tomar el versículo dice a claras, tomad el escudo. Es decir, ¿qué significa esto de repente? Para que ilustrarlo, lo vamos a ilustrar. Mateo capítulo 4, Jesucristo está en batalla, está en el desierto y está batallando contra el diablo. El diablo se aparece, ¿sí? ¿Y qué le dice? Quiere tentarlo. ¿Cristo con qué le responde? Con la palabra de Dios, ¿sí? Después, ¿qué hace el mismo diablo? Utiliza la misma palabra de Dios, ¿para qué? Para querer tentarlo a Cristo. Pero Cristo supo responder con la palabra de Dios. Esta es la batalla que hubo entre David y Goliat. Un cambio de palabras, un cambio de... Uno de ustedes que venga, el que gana, gana todo. Y ahí se quedaron los israelitas. Les metió miedo y los desactivó. Pero cuando vino David, le dijeron, este niño va a venir a pelear conmigo. Sí, yo voy a pelear con vos. ¿Y sabes qué? Hoy te corto la cabeza. No se quedó callado. Él estaba seguro en quien confiaba. Él sabía con las armas que iba a pelear. Él sabía que no dependía de él, de su fuerza, de su conocimiento, de su intelectualismo. No dependía de él, sino dependía de lo que Dios iba a hacer a través de él. Por eso cuando usted está enfermo, pastor, venga a orar porque a usted Dios lo escucha. No digo que está mal, pero usted también puede orar. Porque la fe del justo, ¿sí? La oración del justo puede mucho. Usted también puede orar. Señor, mi hijo, mi hija, mi esposo, orar. Lo podemos hacer. Eso se cumple para todos, no solamente para una persona. Para todo es. Mire, respondió con la misma palabra de Dios. ¿Por qué cuando somos atacados, cuando estamos bajo fuego, la guerra está en su peor, no sabemos qué hacer? No sabemos cómo responder. Claro, porque desconocemos la palabra de Dios. No estamos leyendo la palabra de Dios. No estamos estudiando la palabra de Dios. No estamos creyendo en aquel que no escatimó ni siquiera a su propio hijo. Fíjese usted. Qué palabras exactas que la hermana compartió. No escatimó ni a su propio hijo, nos dio todo. No nos va a dar la salida para eso, no nos va a dar la victoria para eso. Claro. Pero nosotros debemos confiar en Dios. Dos cosas antes de terminar. En las iglesias, en las congregaciones, hay mucha desilusión. Mire, en las diferentes congregaciones, no tan solamente en la del pastor, la de la pastora, no, en muchas congregaciones hay mucha desilusión. Hay mucha desilusión, hay mucha desencanto, hay mucho desaliento. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque la fe está infundada en el objeto incorrecto. La fe de la congregación de los cristianos está apoyada en el objeto incorrecto, en una persona, si se quiere. La fe de muchos cristianos está apoyada en el pastor. Por eso cuando el pastor se equivoca, ¿sí?, nuestra fe se debilita. Y bueno, ¿y viste lo que hizo el pastor? Por eso ahí cuando me traía recordación, me caía la ficha, Hebreos 12:2. Puesto nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No en el pastor, no en la hermana tanto, no en la santa, no, en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, en Jesucristo de Nazaret, el unigénito. El unigénito, puesto los ojos en Jesús.
No solo necesitamos saber en quién tenemos fe. Y usted se tendría que preguntar esto ahora. ¿Yo tengo fe en qué? ¿Tengo fe en mi esposo? ¿Yo tengo fe en mi esposa, en mi hijo? ¿Yo tengo fe que mi trabajo va a andar bien? ¿Yo tengo fe que... ¿sí? ¿Yo tengo fe que si saco el loto me cambia la vida? ¿En qué está apoyado? ¿Cuál es su fe? ¿Sí? Pero hay muchos que sí, ¿no? Veía lo que significa loto, de dónde sale, es impresionante. Todo el obrar del infierno es impresionante. Tanto desconocimiento, por eso es mi pueblo muere por tanto desconocimiento, por falta de conocimiento. ¿En cuál es tu fe? ¿A dónde está fundamentada? ¿Dónde se fundamenta tu fe? ¿En qué está apoyada? Y ahí vos vas a poder saber por qué estoy así o por qué estoy asá. Este es el problema de muchas iglesias. Una fe equivocada. Mire, yo escuché decir a una hermana que ella tiene fe para otros, pero no para ella. Es imposible. Está al frente de una congregación. ¿Cómo está la congregación? Si todo eso se transfiere sin parte. ¿Sí? Es duro. Oye, hermano, no empiece a hablar así. Ay, bueno, predique a Cristo. Y no... Pero ¿sabe cuál es el tema? Que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que saber todas estas cosas. Nosotros podemos decir, no, eso no es así. No porque sea un capricho personal o humano, o no, porque la palabra de Dios dice que eso, la exhortación por medio de la palabra, ¿sí? Por medio de la palabra. No es por otra cosa. Todo lo demás corre por cuenta de cada uno. Pero hoy hay tantas cosas, mire, hay muchísimas cosas. Bueno, hablábamos el otro día. La unción de la cachetada, el chicle bendecido. ¿Se imaginan toda la congregación haciendo globos bendecidos? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fundamentan? ¿Dónde se sustentan? ¿En dónde se apoyan? Y esa mentira del diablo, falsos pastores, obreros fraudulentos, no es sacar el cuero a nadie, no es ir en contra de nadie, pero eso es mentira del diablo. Eso no es así. Les comentaba y compartía con los hermanos esta mañana en Buenos Aires, hace 15 días atrás, el pastor, su esposa, con otra persona más, ¿sí? Se llenaron de plata, traficaron con el evangelio, pero no fue solamente eso, sino que el pastor tenía tenía relaciones con las hermanas porque allí entonces Dios las iba a levantar. O sea, y muchas estaban ahí. El semen apostólico. Oh. Así es. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Bueno, pero no se meta con el siervo de Dios. No, este no es un siervo de Dios. Este es un obrero fraudulento, conforme a su obrar. Egoísmo, mentira y así cuantas cosas más. Por eso, ¿cuánto nosotros podemos mantenernos en la verdad? ¿Cuánto sabemos de la verdad? Y que esa verdad nos sostenga al momento. Porque yo sé, bueno, pero Jesucristo, dice alguna religión, Jesucristo ha sido solamente así como Pedro y pasó, ya murió y ya está. ¿En serio? Vení. La palabra dice otra cosa. No, pero no es tan así. No, es así. Es así. Vos serás mi mejor amigo, pero vos no podés hablar de esa forma. Ni siquiera tenés derecho a hablar de las cosas religiosas de esa forma, porque vos no conocés, no sabés. Uy, qué carácter, ¿no? Pero claro, nosotros somos embajadores de Cristo sobre la tierra, pero como no tenemos el conocimiento, entonces nos quedamos callados. Vienen los testigos de Jehová con su revestita, Dios te bendiga. Qué bueno que son esta gente, ¿no? Pero no creen ni en Cristo, el Espíritu Santo es una fuerza, todo una secta. Pero ellos son muy buenos. Mentiras. Mentiras, todas mentiras. ¿Dónde está nuestra fe fundamentada? ¿Dónde está tu fe afirmada?
Es hora de cambiar el GPS de nuestra fe y poner nuestra fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Un día un niño llegó de la escuela, vino con una carta en su mano que el maestro se le había dado y le dijo: mira, niño, alumno, esta carta solamente la tiene que leer tu mamá, así que llévasela para que ella la lea. Entonces cuando el niño llega a su casa: mamá, el maestro te manda esta cartita para que la leas solamente tú, que tú solamente la podías abrir, pero la podrías leer en voz alta. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Abre el papel, ¿sí? Abre la cartita, la lee, se le llenan los ojos de lágrimas y empieza a leerle a su hijo y dice la carta: su hijo es un genio. Esta escuela es demasiado para él y no contamos con maestros suficientemente buenos para enseñarles. Por favor, edúquelo usted misma. Cierra la carta a la señora, la mamá, y se pone a trabajar en su hijo. Con alma y vida direcciona a su hijo, ¿sí? Hasta el tiempo que ella enferma y muere. Y este hombre mayor ya, que se llamaba Tomás, ¿sí? Buscando en sus cosas, en su ropero, si se quiere, revisando los archivos, encontró la carta que años antes el maestro había escrito a su mamá. Entonces él la abre y la lee. Y el mensaje, la carta decía: su hijo es mentalmente deficiente. No podemos permitir que asista a nuestra escuela. Está expulsado. ¿Sí? Tomás se emocionó muchísimo y plasmó en su diario y puso: Tomás Alva Edison era un niño con deficiencias mentales a quien su madre convirtió en el genio del siglo. Él quiso la bombita de luz y más de 1000 inventos. La fe. Cuando vino la flecha, cuando vino el dardo encendido del enemigo, esa madre, ¿qué hizo? Levantó el escudo de la fe, se defendió e implementó ¿qué? La defensa, la justicia, la palabra de Dios. Implementó, se puso a trabajar la fe y la acción, la fe y la acción. Se movió esa mujer en pos de su hijo y muchos años después él pudo saber que el enemigo le estaba diciendo: vos sos un fracasado, vos no servís para nada, nunca vas a hacer nada. Sin embargo, terminó siendo uno de los inventores con mayor inventos en el mundo. Es tiempo de activar nuestra fe en Cristo. En Cristo. No porque tenga dólares en el banco, sino en Cristo. En Cristo. Esa fe tenía que estar fundamentada en Cristo. Nuestros ojos puestos en Cristo. Solamente en Él. No hay plan B. No hay plan B. Es solamente en Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos han aprendido? Amén. Hemos aprendido. Vamos a dar gracias a Dios entonces. Le invito a que se ponga de pie.